La tormenta se había calmado lo suficiente como para que se oyeran los golpes. Unos puños pesados y desesperados golpeaban la puerta de la cabaña, cada golpe impregnado de miedo. Jonah, el hombre de la montaña que se había labrado una vida en la naturaleza, se quedó paralizado en medio de un paso, con el hacha que había traído de la pila de leña aún en la mano. Entrecerró los ojos, con la sospecha grabada profundamente en los surcos de su rostro. Nadie subía tan alto a las montañas a menos que huyera de algo o corriera hacia ello. Dejó caer el hacha al suelo y abrió la puerta. El viento la empujó y allí estaba ella, una viuda, con el pelo oscuro empapado y pegado a las mejillas, vestido rasgado por las zarzas. Dos niños se aferraban a ella, un niño de unos 8 años y una niña de apenas 6. Tenían los labios pálidos y los ojos hundidos, pero el miedo que ardía en ellos era más intenso que el frío. «Por favor», jadeó la mujer, con la voz quebrada, «¿nos protegerás?». La pregunta le golpeó con más fuerza que el viento helado. No pidió comida ni una cama, pidió protección, lo que significaba que ya había peligro a sus espaldas. Apretó la mano contra el marco de la puerta, pero antes de que pudiera responder, ella añadió unas palabras que le oprimieron aún más el pecho. «Nos encontrarán al anochecer. No tenemos a dónde huir». La mirada de Jonás se deslizó más allá de ella, hacia el bosque. Aún no se veía a nadie, pero las montañas transmitían el sonido, y habría jurado que oía el débil eco de caballos en el valle. Su vida había sido solitaria, sus reglas sencillas: no dejar entrar a nadie, no confiar en nadie, sobrevivir solo. Sin embargo, allí estaba una mujer con niños, temblando en su puerta, pidiéndole que eligiera. «Solo si eres mi esposa», dijo por fin, con voz baja, las palabras atravesando la tormenta. La viuda parpadeó, atónita. La mano del niño se aferró con más fuerza a su falda. La cabeza de la niña se apretó contra su cadera. Abrió los labios, pero no encontró el aliento para responder. Ella esperaba refugio, tal vez incluso rechazo, pero no esto. El rostro de Jonás no vaciló. Para él no era crueldad, sino supervivencia. Si los ataba a él, eran suyos para protegerlos, sin importar lo que sucediera. Ella asintió una vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de suciedad. «Entonces seré tu esposa». Jonás los metió adentro justo cuando un estruendo resonó desde la cresta. Un disparo de rifle. El niño se estremeció. La niña gimió y Jonás cerró la puerta de un portazo y la atrancó. Su armario resistía bien las tormentas, pero las balas y los hombres eran otra cosa. Los empujó hacia el fuego, y los niños tropezaron con sus débiles piernas. Arrancó el rifle de la pared, con todos los músculos del cuerpo tensos, mientras el sonido de los caballos se hacía más claro. Quienquiera que los persiguiera estaba cerca, demasiado cerca. «¿Nombres?», preguntó Jonás, sin apartar la vista de la puerta. «Rachel», susurró ella, apretando a sus hijos contra sí. «Mi hijo se llama Thomas. Mi hija se llama Ana». Él asintió una vez, como si estuviera grabando los nombres en su mente. Había vivido demasiado tiempo en silencio. Ahora esos nombres no lo abandonarían. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos, temblando, no solo por el frío, sino por el terror de ser perseguidos. Se oyó otro disparo, esta vez más cerca. Jonah sabía que no habían disparado a ciegas. Le estaban advirtiendo. Su cabaña, sus reglas, su soledad, ya no eran solo suyas. Miró a Rachel, vio la desesperación en sus ojos y algo dentro de él se endureció. Había dado su palabra. Ella era ahora su esposa, aunque ninguno de los dos entendiera aún lo que eso significaba. «Manteneos agachados», ordenó con voz firme, «y no te muevas hasta que yo te lo diga». El sonido de los cascos retumbaba más allá de la cresta, y luego se ralentizó. Había hombres ahí fuera, armados, cazando, rodeándolos como lobos. Jonah levantó su rifle, con la mandíbula apretada. Había estado preparado toda su vida para luchar contra la naturaleza salvaje, pero esto era diferente. Ya no luchaba solo por sí mismo. La voz de la niña rompió el silencio. «Mamá, ¿nos harán daño?». Rachel apretó a sus hijos contra sí, con el rostro pálido.
Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Jonah la miró una vez y luego volvió a mirar por la ventana, con el dedo apoyado en el gatillo. No, dijo con voz firme. No mientras yo esté aquí. Las sombras de los jinetes se movían entre los árboles, sus siluetas recortadas contra la nieve. Jonah estabilizó su rifle. Si la querían a ella, si querían a los niños, primero tendrían que pasar por encima de él, y no tenía intención de dejarlos pasar. La tormenta volvió a arreciar, envolviendo la montaña en un aullido de viento. Dentro, el fuego crepitaba, los niños se aferraban a su madre, y Jonah se interponía entre ellos y la puerta como un muro tallado en la propia montaña. Pero en su interior, sabía que esa noche era solo el comienzo, porque los hombres que cazaban mujeres y niños no se detenían en la primera puerta, sino que quemaban todo a su paso hasta que no quedaba nada. Y Jonah, ya fuera por juramento o por amor, acababa de interponerse en su camino. Entonces se oyó la primera voz, baja y burlona, que se colaba por las rendijas de las paredes de la cabaña. Sabemos que está ahí dentro. Entréganosla, hombre de la montaña. No querrás meterte en problemas. Rachel enterró el rostro en el pelo de Ana, temblando. Thomas apretó la mandíbula como si quisiera ser valiente, pero no tuviera ningún arma que empuñar. Jonás mantuvo el rifle apuntando a la ventana, con voz fría. Ahora es mi esposa, gruñó. Tendréis que pasar por encima de mi cadáver. Se hizo el silencio. Luego, las risas de unos hombres que no estaban acostumbrados a que les desafiaran. Y luego llegó el sonido de botas pisando la nieve. El sonido de las botas crujiendo en la nieve fuera de la cabaña fue suficiente para que Rachel apretara con fuerza a sus hijos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Jonas no se movió. Se quedó junto a la ventana con el rifle preparado. El fuego detrás de él proyectaba largas sombras en las paredes, y su silueta se alzaba como un centinela que había jurado su vida a este momento. Su corazón latía lento, controlado, tan constante como la tormenta del exterior. Se había enfrentado a lobos, tormentas, hambre y soledad, pero nunca se había enfrentado a hombres mientras los niños temblaban detrás de él. Ya no era solo su lucha por la supervivencia, también era la de ellos. Jonas, Rachel susurró su nombre por primera vez, casi como una plegaria. Sus ojos buscaron su rostro, desesperados por comprender al hombre que había unido su destino al de ellos con una sola frase. Solo si eres mi esposa. Silencio, dijo Jonah, no con Cruy, sino con la firmeza de un hombre que podía oír cosas que otros no podían. Afuera, las voces se alzaron de nuevo, rodeando la cabaña como buitres alrededor de un cadáver. ¿Crees que casarte con ella la convierte en tuya? Uno de ellos se burló. Su voz denotaba arrogancia, la clase de arrogancia que tienen los hombres que han tomado todo lo que querían y nunca han pagado por ello. Esa viuda, Espen, se la prometió a hombres más fuertes que tú. Tú no tienes ningún derecho. Jonas no pestañeó. Entonces no me conoces. Rachel acercó a sus hijos al fuego y los cubrió con una manta. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos nunca se apartaron de los de Jonah. El hombre que le había dado cobijo no se doblegó, y en esa postura inquebrantable, ella encontró un atisbo de esperanza, pero estaba entremezclado con el temor. Un golpe seco resonó contra la puerta de la cabaña, firme, deliberado. No era el golpe desesperado de alguien que buscaba refugio, sino el golpe de advertencia de hombres que creían que ya eran dueños de lo que había dentro. Jonas levantó su rifle hacia la puerta, entrecerrando los ojos. «Hombre de las montañas», gritó otra voz, áspero y autoritario, «tienes una oportunidad. Entrega a la viuda y a sus mocosos, y te dejaremos en paz. Nos superan en número». «No seas tonto». Jonas apretó los labios hasta formar una delgada línea. Sabía muy bien qué tipo de hombres eran aquellos. En cuanto los entregara, Rachel quedaría destrozada, los niños serían abandonados y él mismo moriría, o peor aún, se vería obligado a presenciarlo. Los hombres que cazaban viudas y niños no tenían piedad. «Mejor que te vayas», gritó Jonas con voz baja y tranquila, pero que se oía a pesar de la tormenta. «Ahora es mía y lo que es mío, lo conservo». El silencio que siguió fue más pesado que el aullido de la tormenta.
Rachel contuvo el aliento. Los niños se aferraron con más fuerza. Entonces se oyó una risa, una burla cruel, que resonó en la cabaña como la risa de las hienas que huelen la sangre. Entonces morirás con ella, escupió la voz. Jonas se movió rápido, empujó una pesada mesa contra la puerta y asintió con la cabeza a Rachel. Mantén a los niños en el suelo, lejos de las ventanas. No les dejes moverse. Rachel obedeció y empujó a Thomas y Anna detrás de la cama. Sus pequeños cuerpos temblaban mientras se aferraban a ella. Les susurró palabras suaves que él no pudo oír, rozándoles el pelo con los labios, con los ojos fijos en los de Jonah, como si él fuera la única barrera entre la vida y la muerte. Jonas se agachó, con el rifle listo, mirando a través de una rendija en la ventana. Las sombras se movían sobre la nieve, hombres que se desplazaban con cautela, dispersándose. Contó 3, luego 4, quizá más allá de la línea de árboles. Sintió un nudo en el estómago. Solo podría haber desaparecido en el bosque y haberles sobrevivido. Pero con los niños, niños que no podían correr rápido ni lejos, esta lucha ya estaba a las puertas de su casa. El primer disparo impactó en la pared de la cabaña, astillando la madera cerca de la ventana. Rachel jadeó, protegiendo a los niños, cuyos gritos se ahogaban contra su pecho. Jonah respondió al fuego, su rifle rompiendo el silencio de la noche. Una de las sombras cayó, su cuerpo golpeando la nieve con un ruido sordo. Las risas se detuvieron. El silencio se apoderó del lugar. Luego, el caos. Los disparos estallaron. Las balas rasgaban las paredes de la cabaña. La madera se astillaba. El vidrio se rompía. El fuego silbaba mientras las chispas se esparcían. Rachel gritó a sus hijos que se mantuvieran agachados, cubriéndoles la cabeza. Jonah se agachó, recargando con manos expertas, apretando la mandíbula mientras respondía al fuego. La cabaña temblaba con cada impacto, pero la determinación de Jonas no. Había jurado protegerlos, y con cada bala que salía de su rifle, ese juramento se grababa más profundamente en su alma. Cuando los disparos cesaron, las voces se alzaron de nuevo. No podrás resistir para siempre. Te quemaremos, hombre de la montaña, a ti y a tu preciosa nueva esposa. Jonas miró rápidamente hacia el fuego. Su cabaña era de madera y a pesar de la tormenta, estaba seca en algunos lugares. Si le prendían fuego, Rachel y los niños no durarían ni unos minutos. Se movió rápidamente, cogió un cubo y se lo puso en las manos a Rachel. «Nieve, apílala contra la puerta ahora mismo». Ella dudó solo un segundo antes de apresurarse a obedecer, arrastrando a los niños con ella, cuyas manitas ayudaban a recoger nieve a través de la ventana rota y a apretarla contra el marco de la puerta. Jonas los cubrió, disparando a las sombras que intentaban acercarse. Otro hombre cayó, y su grito resonó en la noche antes de ser silenciado. Pero aún quedaban más, demasiados. Jonas lo sentía en sus huesos. La lucha no terminaría esa noche. Estos hombres no eran del tipo que huía cuando se derramaba sangre. Se agruparían, esperarían a que se mostraran débiles y volverían a atacar. Y Rachel también lo sabía. Sus ojos se clavaron en los de él mientras empujaba la nieve contra las paredes. Su respiración era entrecortada. «No se detendrán», susurró. Jonas no respondió. No era necesario. Su silencio bastaba. La noche se alargaba, la tormenta rugía afuera, la cabaña era golpeada por balas, puños y amenazas. Sin embargo, Jonas se mantuvo firme. Rachel mantuvo a los niños agachados, con su cuerpo como escudo. Las horas pasaban lentamente, el fuego se apagaba, el aire estaba cargado de humo y miedo. Por fin, los disparos cesaron. Las voces se retiraron entre los árboles. Por un momento, silencio. Solo rugía la tormenta. Rachel contuvo el aliento, con una chispa de esperanza en los ojos, pero Jonah no bajó el rifle. Sabía que el silencio solía ser más peligroso que el ruido. Entonces llegaron las palabras, llevadas por el viento como una maldición. «Volveremos al amanecer, y cuando lleguemos, nada os salvará». El sonido de los cascos se desvaneció, engullido por la tormenta. Rachel se derrumbó en el suelo,
con los niños en brazos y lágrimas corriéndole por la cara. La lucha había terminado por ahora, pero el terror no había abandonado sus ojos. Jonas bajó por fin el rifle, con el cuerpo cansado, pero sin rendirse. La miró a ella, a los niños, a la frágil familia que se había estrellado contra su soledad. «Esta noche estáis a salvo», dijo con voz ronca. Rachel lo miró, con los labios temblorosos. «¿Y mañana?». Jonas no respondió. Su silencio lo decía todo. Mañana será peor. Avivó el fuego que se apagaba, cada movimiento cargado de pensamiento. Los había acogido, la había llamado su esposa, y con esa sola palabra se había vinculado a ellos. Mañana los hombres volverían a cabalgar y la montaña resonaría con sangre y fuego. Por primera vez en años, Jonas se dio cuenta de que la soledad había sido más fácil. Pero también se dio cuenta de otra cosa. La soledad había sido más vacía. Ahora, mientras los niños se aferraban a su madre y ella se aferraba a la esperanza que solo él le proporcionaba, sabía que la lucha que les esperaba no era solo por la supervivencia. Se trataba de algo más grande, algo por lo que valía la pena morir. Dejó el rifle a su lado, sin apartar la mirada de la puerta. La tormenta aullaba más fuerte, trayendo consigo la promesa del amanecer, y bueno, con él, el juicio final. El fuego se había reducido a brasas, pero Jonás no se atrevía a dejarlo apagar. Alimentaba las llamas con manos mesuradas, con cuidado de no generar demasiado humo, con cuidado de no desperdiciar el combustible que había apilado para el invierno. Sus ojos nunca se alejaban de las ventanas, la puerta, las rendijas por donde la luz de la luna y la tormenta se filtraban en la cabaña. Rachel estaba acurrucada con Thomas y Anna en la cama, con los brazos envueltos alrededor de ellos y el pelo húmedo cayéndole por las mejillas. Había llorado hasta quedarse en silencio, no porque el miedo hubiera pasado, sino porque ya no podía permitir que sus hijos vieran el pánico en sus ojos. Tenían que creer que estaba tranquila, incluso cuando todo su cuerpo temblaba. Jonas se apoyó contra la pared con el rifle sobre las rodillas. Inclinó ligeramente la cabeza, escuchando no solo la tormenta exterior, sino también el silencio entre las ráfagas. Ese silencio nunca estaba vacío. Contenía secretos, movimientos, intenciones. En algún lugar del valle, aquellos hombres esperaban. Él conocía a los de su clase. No dormirían, no se rendirían. Habían dejado claro que querían a Rachel y a los niños, y los hombres que cabalgaban tan lejos en el desierto en busca de presas no se iban con las manos vacías. El susurro de Rachel rompió el crepitar del fuego. «Ni siquiera nos conoces. ¿Por qué arriesgarías todo por mí, por ellos?». Jonas no respondió de inmediato. Miró fijamente el fuego, las sombras que bailaban sobre sus manos llenas de cicatrices. Finalmente, su voz sonó baja y firme. «Porque di mi palabra». Sus labios se separaron, una respuesta silenciosa atrapada en su garganta. No sabía qué decir. Ningún hombre que hubiera conocido había tratado su palabra como un vínculo más fuerte que el hierro. Sin embargo, Jonas había unido su vida a la de ella con nada más que una frase, una afirmación pronunciada en medio de la tormenta. Thomas se movió entonces, su voz débil pero aguda en el silencio. «¿De verdad eres nuestro papá ahora?». Rachel contuvo el aliento, pero Jonah no se inmutó. Volvió su mirada hacia el niño, firme como una roca. «Yo soy quien te mantiene a salvo. Eso es lo que hace un padre». El niño parpadeó y en ese momento, algo en sus ojos se suavizó por un instante, antes de que el miedo lo empujara de nuevo al abrazo de su madre. Anna gimió suavemente, demasiado pequeña para entender, pero no demasiado pequeña para sentir el peso del terror presionando sus huesos. Rachel los volvió a abrazar, con los ojos ardientes por las lágrimas contenidas. Quería protestar, decirle a Jonas que ese acuerdo solo eran palabras, un intercambio desesperado por sobrevivir. Pero en lo más profundo de su ser sentía que era cierto. Se había levantado un muro entre sus hijos y la muerte, y ese muro tenía un nombre: Jonas Hale. Las horas se alargaban. Rachel dormitaba ligeramente contra el marco de la cama, pero Jonas nunca dormía. Se sentaba con su rifle, los ojos abiertos y los oídos atentos. Cada crujido de la cabaña, cada cambio de la tormenta,
cada chasquido lejano de una rama fuera, él lo seguía todo. Y cuando por fin la tormenta comenzó a samainar, cuando el cielo más allá de las grietas comenzó a palidecer con el gris del duelo, el cuerpo de Jonas se tensó como un arco. Había llegado el amanecer, y con él la muerte. Se dirigió a la puerta, desbloqueando el cerrojo superior, pero dejando el inferior cerrado. Puso un ojo en una grieta de la pared. La tormenta había cubierto el mundo de blanco. Los árboles estaban cargados de nieve. El suelo era un campo de silencio intacto, intacto excepto por el rastro. Las huellas de los hombres rodeaban la cabaña, profundas y frescas. Prueba de que habían permanecido cerca toda la noche, vigilando, esperando. Jonas sintió un nudo en el estómago. Rachel se movió detrás de él, con la voz ronca. ¿Están ahí fuera? Sí, no mintió. Vendrán pronto. Thomas gimió enterrando la cara en el vestido de su madre. Ana se aferró con más fuerza. Rachel se mordió el labio hasta sangrar, conteniendo las lágrimas. Jonas se alejó de la puerta, con el rifle en la mano. Cogió el hacha de la pared, la dejó cerca de la chimenea y sacó un segundo rifle de detrás de un baúl. Se lo entregó a Rachel. Ella abrió mucho los ojos. No sé cómo hacerlo. Entonces aprende, dijo Jonas con firmeza. Si caigo, serás tú quien se interponga entre ellos y tus hijos. Sus dedos temblaban mientras rodeaba el arma con ellos, cuyo peso le resultaba desconocido y aterrador, pero asintió. No podía discutir. Entonces se oyó el sonido de cascos, lentos y deliberados, crujiendo sobre la nieve. Jonas apretó la mandíbula. Se acercó de nuevo a la ventana y levantó el rifle. A través de las ramas surgieron figuras oscuras. 4 jinetes envueltos en el amanecer gris, con sus caballos echando vapor en el frío. Y detrás de ellos, 3 más, 7 hombres, armados, con rostros duros, rodeándolos como depredadores que ya habían probado la sangre. Rachel jadeó suavemente. Jonas le lanzó una mirada severa y ella se tapó la boca con la mano. Uno de los jinetes desmontó y avanzó con el aire arrogante de alguien que se creía intocable. Su voz resonó en el aire fresco. Hombre de la montaña, lo diré una vez más para que no haya confusión. Entrega a la mujer y a los mocosos. Podrás marcharte con vida. Jonah abrió la puerta lo justo para que se oyera su voz, pero no su cuerpo. Sus palabras resonaron como un trueno. Es mi esposa. Son mis hijos. Solo te los llevarás si primero me matas a mí. Los hombres se echaron a reír y sus risas resonaron entre los árboles. Entonces que así sea, dijo el líder con una sonrisa burlona. Levantó una mano y los jinetes se dispersaron, levantando sus rifles. Jonás cerró la puerta de golpe justo cuando estalló la primera ráfaga de disparos. Las balas perforaron las paredes de la cabaña, rompiendo cristales y astillando la madera. Rachel gritó y tiró a los niños al suelo, cubriéndolos con su cuerpo. Jonah respondió con disparos rápidos y precisos, y una de sus balas alcanzó a uno de los jinetes, que cayó del caballo. El aire se llenó de disparos, humo y olor a pólvora. Jonas se movía como un poseso, recargando, disparando, agachándose y volviendo a disparar. Cada disparo era un salvavidas para Rachel y los niños. Cada bala que llegaba desde fuera era la muerte que se acercaba, arañaba e intentaba arrancarlos de allí. Rachel agarró el rifle que Jonás le había dado, con las manos temblando tanto que apenas podía mantenerlo firme. Pero cuando una sombra se acercó a la ventana, demasiado cerca, levantó el arma con un grito y apretó el gatillo. El disparo resonó, el retroceso golpeó su hombro, pero el hombre de la ventana cayó, con un grito ahogado. Ella miró fijamente el rifle humeante, conmocionada, con el pecho agitado y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Jonas la miró una vez, con ojos feroces. Bien otra vez, si es necesario. Los niños sollozaban en sus brazos, pero ella los abrazó con más fuerza, susurrando entre lágrimas. No dejaré que os lleven, no lo haré. Afuera, la voz del líder rugió de nuevo. ¡Quemadlo! ¡Quemadlos! El corazón de Jonás se hundió. Temía esto. Ya podía oler el humo acre del aceite.
Vio a uno de los hombres sacar una antorcha de su alforja. La cabaña, su refugio, su vida, estaba a punto de convertirse en un ataúd. Se volvió hacia Rachel. «Lleva a los niños al sótano ahora mismo». Ella se quedó paralizada. «¿Y tú?» «Yo los sujetaré», dijo él con tono firme. «No», gritó ella, agarrándole del brazo, con los ojos desorbitados por la desesperación. «Te matarán». Jonas apretó la mandíbula. «Nos matarán a todos si te quedas». Las lágrimas de Rachel le corrían por la cara mientras empujaba a Thomas y Anna hacia la puerta del sótano, escondida debajo de la cama. Pero los niños se aferraban a ella, sollozando, con sus vocecitas rompiendo el aire. «Mamá, no lo dejes». La mirada de Jonas se fijó en la antorcha que se acercaba, con la llama lamiendo con avidez. Levantó su rifle, disparó, y el portador de la antorcha cayó. La llama se apagó en la nieve. Pero más hombres avanzaron, con una ira más ardiente que el fuego. El asedio acababa de comenzar, y Jonas sabía que esta lucha no terminaría sin sangre en la nieve. La nieve del exterior se agitaba con caos, pezuñas pisoteando, voces gritando y balas atravesando las paredes de la cabaña como abejas enfurecidas. Jonas Hale permaneció de pie en la tenue luz del amanecer, con el rifle firme, aunque la tormenta de disparos sacudía el mundo a su alrededor. Rachel estaba agachada junto a la cama, empujando a Thomas y Anna hacia la trampilla que conducía al sótano. Los niños lloraban, aferrándose a sus faldas, negándose a dejar a su madre, mientras el mundo exterior gritaba con violencia. «¡Abajo!», gritó Jonah con una voz que resonaba como un trueno. «¡Bájalos, Rachel! ¡Ahora!». Sus brazos temblaban mientras separaba los pequeños dedos de Anna de su vestido y la empujaba con suavidad pero con firmeza hacia la oscuridad del sótano. Thomas la siguió, con las lágrimas manchando su rostro cubierto de suciedad. Rachel les besó la frente, susurrando palabras que solo una madre puede decir, y luego cerró la trampilla de un tirón. Sus manos temblorosas tiraron de la alfombra para ocultar la junta, con los ojos desorbitados por el terror y la furia. Jonas se giró justo cuando otra ráfaga de balas astillaba la ventana. El cristal llovió sobre el suelo, las chispas saltaban de la chimenea y el humo llenaba el aire. Disparó sin dudar, y su tiro derribó otra sombra en la nieve. El hombre cayó con un grito que resonó entre los árboles, silenciando las risas de sus compañeros por un instante. Rachel se pegó a la pared, agarrando el rifle que Jonás le había dado, con la respiración entrecortada. Quería creer que su orden de esconder a sus hijos los salvaría, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen del fuego arrasando la cabaña, del humo asfixiando a los pequeños abajo. Miró a Jonah. Su amplia silueta se recortaba contra el fuego parpadeante, y una certeza se hundió en su corazón como una piedra. Si él caía, todos estarían perdidos. El líder que estaba fuera gritó con voz llena de rencor. «¿Crees que puedes quitárnoslos? ¿Crees que una rata solitaria de montaña puede enfrentarse a 7 hombres armados? Apártate, ríndete, y te dejaremos conservar la piel». Jonah escupió al fuego, con el rostro impasible. «Si la queréis, venid a por ella, pero os iréis bajo tierra». Un rugido de furia estalló fuera, y luego el ruido sordo de cuerpos golpeando las paredes de la cabaña. La puerta traqueteó contra los cerrojos, y la nieve y el humo irrumpieron por las rendijas. Jonah disparó a través de la ventana, recargando con movimientos tan precisos y rápidos como los engranajes de un reloj. Pero los golpes se hicieron más fuertes, más pesados. Sabía la verdad. La cabaña no aguantaría para siempre. Rachel se adelantó de repente, con una mezcla de miedo y valentía en su rostro empapado de lágrimas. «Jonah, no podrás mantenerlos fuera mucho más tiempo. Tenemos que huir». Sus ojos se clavaron en los de ella como granito. «¿Huir a dónde?» «Al campo abierto. Te matarán antes de que llegues a los árboles. Moriremos aquí», gritó ella, con la voz quebrada. Jonas apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada de ella. Mejor luchar detrás de la madera que caer en terreno abierto. La verdad golpeó a Rachel como una bofetada. Su corazón latía con fuerza, su pecho se agitaba,
mientras las paredes temblaban a su alrededor. Sin embargo, en los ojos de Jonas no había vacilación ni debilidad. Era un hombre forjado por las tormentas y la soledad. Y aunque había estado solo durante tantos años, ahora estaba ahí por ellos, por ella. La puerta de la cabaña volvió a cerrarse, agrietándose cerca de la bisagra. Jonas agarró el hacha, la clavó en la madera sobre el marco de la puerta y tiró de una pesada barra de madera que había escondido durante años por si acaso un oso irrumpía en la cabaña. La barra encajó en su sitio, bloqueando la puerta con más fuerza y ganándoles unos segundos más. Afuera, los hombres maldecían, alzando la voz con furia. Entonces se oyó un sonido inconfundible, el chapoteo del aceite contra la madera. Rachel jadeó, con los ojos muy abiertos. Nos quemarán vivos. Jonas apretó los dientes y se giró hacia la ventana. Apuntó y disparó. El portador de la antorcha volvió a caer y la llama se apagó en la nieve. Pero un segundo hombre dio un paso adelante, con la llama ya elevándose en el pálido amanecer. Jonas volvió a disparar, derribándolo también, pero ahora había movimiento en todas direcciones. Lo estaban poniendo a prueba, sondeando sus defensas, esperando el momento en que su rifle se quedara sin balas. El mundo exterior era una trampa que se cerraba cada vez más. Rachel agarró el rifle con las manos, con todo el cuerpo temblando. Lo levantó hacia la ventana destrozada, con la respiración entrecortada. Recordó el retroceso de antes, el dolor agudo en el hombro, la forma en que el grito del hombre la había perseguido. Pero entonces pensó en los pequeños brazos de Anna alrededor de su cuello, en la voz de Thomas preguntando si Jonah era ahora su padre. Y apretó el gatillo. La explosión resonó en la cabaña, ahogando su grito, y otra sombra cayó fuera. Rachel retrocedió tambaleándose, temblando, con los ojos muy abiertos por el horror y el alivio a la vez. Jonah le lanzó una rápida mirada, con voz áspera, pero firme. Bien, mantén las manos firmes. Le temen al arma tanto como nosotros. Sus labios temblaban, pero asintió con la cabeza. Las lágrimas le nublaban la vista, pero se obligó a mantenerse en pie. Se obligó a creer que podía luchar si eso significaba salvar a sus hijos. Los golpes en la puerta cesaron, sustituidos por susurros en el exterior, bajos y urgentes. Jonas pegó la oreja a la pared, esforzándose por escuchar. Captó fragmentos. Da la vuelta, prepara el tejado, recógelo cuando aparezca. Se apartó, con expresión sombría. No se estaban retirando, estaban planeando algo. Rachel, dijo de repente, con voz más baja y grave que antes. Si caigo... No, lo interrumpió ella con voz quebrada. No lo digas, no te atrevas, escucha, espetó él, con un tono más agudo, atrayendo su mirada hacia él. Si caigo, no lo dudes. Coge el rifle, coge a los niños y lucha. No huyas, no supliques, lucha. Las lágrimas brotaban ahora libremente de sus ojos, pero ella mantuvo la mirada fija en él, con los labios temblorosos. Asintió una vez, aunque su corazón se resistía a ello. Entonces sucedió. El techo sobre ellos se sacudió y un fuerte golpe hizo caer nieve dentro de la cabaña. Jonas levantó la cabeza de golpe. Un hombre se había subido al techo. Le siguió otra sombra. Iban a entrar por arriba. Jonas disparó a través del techo, la madera se astilló y el grito de un hombre rasgó el amanecer. Pero otro cayó a través de las vigas y aterrizó con fuerza en el suelo. Se abalanzó sobre Rachel con un cuchillo reluciente. Rachel gritó y trastabilló hacia atrás. Jonas soltó el rifle, agarró el hacha de la pared y la blandió. La hoja se clavó profundamente en el hombro del hombre, que cayó al suelo con un aullido. Jonas arrancó el hacha, con el pecho agitado y los ojos ardientes. Rachel agarró su rifle, con el cuerpo temblando violentamente. ¡Hay más! ¡Hay más! El techo de la cabaña volvió a crujir bajo el peso. Las botas se movieron arriba y las sombras se hicieron más oscuras. Jonas sabía que en cuestión de segundos los abrumarían. Agarró la muñeca de Rachel con fuerza. Coge a los niños. Si se cae el techo, nos refugiamos en los árboles. ¿Me oyes? Ella asintió, sollozando, con las manos temblorosas mientras se apresuraba hacia la trampilla del sótano.
La abrió y los niños la miraron con los ojos muy abiertos y aterrorizados. «Estad preparados», les rogó. Arriba, las botas pisoteaban y luego las vigas de la cabaña crujieron. La nieve y la madera cayeron cuando otro intruso se coló. Jonah rugió y volvió a blandir el hacha. La cabaña se convirtió en una tormenta dentro de otra tormenta. Fuego, humo, nieve, gritos y sangre. Y fuera se alzaron más voces. Los hombres no se habían retirado. Se estaban acercando. No se detendrían hasta que Rachel y sus hijos fueran arrastrados a la nieve o hasta que el cuerpo de Jonah cayera sin vida a sus pies. Rachel sacó a sus hijos del sótano, negándose a dejarlos en la oscuridad mientras el techo se derrumbaba. Los abrazó con fuerza, el rifle temblando en sus manos, sus sollozos mezclados con furia. Jonas luchaba como una bestia a la luz del fuego, con el hacha reluciente y el rifle crepitando, pero las paredes de la cabaña parecían cerrarse cada vez más con cada segundo que pasaba. La tormenta fuera rugía, pero no era nada comparada con la tormenta dentro. Y cuando otra sombra saltó del techo, Jonas se dio cuenta de que el amanecer no había traído la salvación. Solo había traído la guerra. La cabaña gemía bajo el peso de los hombres y la nieve. Cada crujido y cada astilla eran una advertencia de que su refugio estaba a punto de convertirse en una tumba. Jonas se encontraba en el centro, con el pecho agitado y el rostro manchado de hollín y sudor. Su rifle humeaba en sus manos, y el hacha de su cinturón goteaba la sangre del último hombre que se había atrevido a saltar desde el techo. Sin embargo, sabía con cada músculo de su cuerpo que se tensaba, que vendrían más. Rachel apretó a Thomas y Anna contra su pecho, con sus pequeños rostros pegados a su vestido, como si pudieran esconderse del horror. Sus manos temblorosas aún agarraban el rifle que Jonás le había entregado. El arma era pesada, extraña, pero su único escudo. Quería rezar en voz alta, pero se contuvo, temiendo que incluso su voz pudiera atraer la muerte. Entonces el techo volvió a resquebrajarse. Una larga astilla se desprendió de la viga y la nieve entró a raudales. La tormenta exterior se abría paso a través de la brecha. Jonas levantó la cabeza de golpe, con el rifle en alto. Pero antes de que pudiera disparar, una figura oscura cayó desde arriba. El hombre aterrizó con fuerza. Ya tenía el cuchillo desenvainado. Jonas giró, con el rifle demasiado cerca para otro disparo, y golpeó con la culata la mandíbula del hombre. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. El desconocido se abalanzó de nuevo, lanzando puñetazos. Jonas lo detuvo con el antebrazo. Los dos forcejeaban en la cabaña llena de humo. Se estrellaron contra la pared, haciendo vibrar la madera, y sus gruñidos y gruñidos llenaron la habitación. El hombre era fuerte, quizás más joven, pero la fuerza de Jonah provenía de años solo en la naturaleza, cortando leña, transportando caza, luchando contra lobos. Con un gruñido, empujó al hombre hacia atrás, le golpeó la cabeza contra el marco de la puerta y le arrancó el cuchillo de las manos. Una puñalada certera y la pelea terminó. El intruso se desplomó en el suelo, sin vida. Rachel jadeó, sus hijos lloraban más fuerte, sus manitas agarraban sus brazos con fuerza desesperada. Jonas se volvió, con las manos ensangrentadas, el rostro pálido, pero los ojos ardientes. «No podemos defender la cabaña», dijo con voz áspera y urgente. El corazón de Rachel se heló. «¿Entonces qué hacemos?» Cogió una manta pesada de la cama y la echó sobre los hombros de ella y los niños. «Nos vamos por la parte de atrás mientras ellos siguen presionando por delante». Sus ojos se abrieron como platos. «Nos matarán a tiros». Jonas apretó la mandíbula. «No si yo voy delante». Ella lo miró fijamente, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Quería protestar, quería rogarle que no se arriesgara, pero no había tiempo. Los golpes en el exterior se hicieron más fuertes, botas dando vueltas, voces gritando. Los hombres se acercaban y si no se marchaban ahora, nunca lo harían. Jonas se movió rápidamente y arrancó la alfombra de la esquina trasera. Debajo había una trampilla más pequeña que la del sótano que conducía a un túnel excavado años atrás, cuando construyó la cabaña. Una salida, un camino de cazadores, pensado para escapar si un oso o unos asaltantes se acercaban demasiado. La abrió de golpe
y el aire frío entró a raudales, con la nieve brillando débilmente en el amanecer. Rachel contuvo el aliento. Cogió a Thomas y Anna, con las lágrimas congeladas en sus rostros, y los empujó hacia el túnel. Jonas se arrodilló y los ayudó a pasar. El niño se apresuró a avanzar. La niña se aferraba a su madre, sollozando suavemente. Rachel los siguió, retorciendo el cuerpo mientras empujaba a los niños a través del estrecho hueco. Jonas fue el último en salir, cerrando la trampilla tras ellos y dejando atrás el fuego, el calor, la cabaña y los cadáveres. El túnel los escupió al pie de una colina, con la nieve hasta las rodillas y los árboles densos y oscuros. Jonah los empujó hacia adelante, con voz ronca. Manteneos agachados, manteneos callados. El mundo exterior era más frío, más agudo. La tormenta había amainado, pero el aire seguía cortando como cuchillos. La nieve amortiguaba sus movimientos, pero también los ralentizaba, y sus respiraciones formaban nubes en la gris mañana. Detrás de ellos, la cabaña temblaba con el ruido de las botas y las voces que gritaban al darse cuenta de que su presa había desaparecido. Se han ido. Encontradlos. Jonas no perdió el tiempo. Tiró de Rachel por el brazo, instándola a atravesar los árboles. Mantuvo el rifle pegado al pecho y sus ojos escudriñaron cada sombra. Conocía la montaña mejor que cualquiera de ellos, pero arrastrar a una mujer y 2 niños por la nieve no era tarea fácil. Los hombres se dispersarían, rodearían el lugar y los buscarían. Era solo cuestión de tiempo que encontraran su rastro. Rachel tropezó, con las piernas débiles y la falda pesada por la nieve. Jonas la sujetó antes de que cayera, con un agarre firme y fuerte. «Sigue adelante», le susurró. «Por ellos, por esos niños». Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese momento vio algo más que al hombre de la montaña que la había acogido. Vio el peso de su promesa que lo oprimía, el fuego en su alma que se negaba a rendirse. Asintió con la cabeza, con lágrimas congeladas en las pestañas, y siguió adelante, abrazando a Anna mientras Thomas caminaba con dificultad a su lado. Los gritos se hicieron más cercanos. Las voces de los hombres resonaban entre los árboles, y los perros ladraban débilmente en la distancia. El estómago de Rachel se retorció de terror. Si tenían perros, la nieve no ocultaría nada. Jonah también lo oyó y apretó la mandíbula. «Separémonos», dijo de repente. Rachel se quedó paralizada. «No, llévate a los niños. Dirígete al este, hacia la cresta. Hay una cueva a mitad de camino. La verás junto al pino roto. Escóndete allí». Ella negó violentamente con la cabeza y apretó a Anna contra sí. «No te dejaré». Jonah se inclinó hacia ella con mirada feroz. «Si me siguen, tendrás una oportunidad. Puedo distraerlos, pero si te quedas a mi lado, nos atraparán a todos». A Rachel se le partió el corazón. Quería gritarle que luchara, pero el sonido de los hombres abriéndose paso por la nieve se hizo más fuerte, más cercano. Vio la verdad en sus ojos. La única forma de salvar a Thomas y Anna era dejar que Jonas se arriesgara. Las lágrimas brotaron libremente de sus ojos mientras asentía con los labios temblorosos. Se inclinó hacia Thomas y le susurró con urgencia. «Escúchame, cariño. Sígueme. No sueltes mi mano. Vamos a escondernos y Jonah nos encontrará». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero asintió con valentía, aunque su pequeña mandíbula temblaba. Rachel se volvió hacia Jonas con la voz quebrada. «Prométeme que volverás». Su mano le rozó la mejilla con rudeza, fugazmente. «Te di mi palabra. Ahora eres mi esposa. Yo no rompo mi palabra». Luego se dio la vuelta, rifle en mano, y corrió hacia los árboles, su amplia figura atravesando la nieve como una sombra. Al instante se oyeron gritos. Los hombres bramaban al verlo. Sonaron disparos. Las balas impactaban en los árboles. Jonas no se inmutó. Corría rápido y con determinación, atrayendo la casa hacia él, lejos del pino roto y la cueva. Rachel contuvo un sollozo y abrazó a sus hijos. Se volvió hacia el este y los arrastró por la nieve. Le ardían las piernas y le jadeaba el pecho. A sus espaldas,
El sonido de los disparos y las voces de los hombres resonaban en la montaña, persiguiendo a Jonas en medio de la tormenta. Anna gimió suavemente, con sus pequeños brazos agarrados al cuello de su madre. Thomas estaba pálido, con los ojos muy abiertos, pero seguía avanzando, agarrado con fuerza a la mano de Rachel. Ella le susurró entre lágrimas, con la voz entrecortada, desesperada. «Lo conseguiremos. Él nos encontrará. Solo aguanten». Por fin, a través de los árboles, lo vio, el pino roto por la mitad por alguna tormenta de hacía mucho tiempo. Y allí, detrás, la boca de una cueva, oscura y profunda. Avanzó a trompicones, casi cayéndose cuando le fallaron las rodillas, pero se obligó a seguir adelante, empujando a los niños al interior, empujándolos hacia las sombras. Se derrumbó contra la pared de la cueva, abrazándolos con fuerza, y finalmente dejó escapar sus sollozos. Los niños lloraban en sus brazos, temblando, con sus vocecitas apagadas. Rachel los mecía, susurrando, rezando, aferrándose a la esperanza de que Jonas viniera. Pero fuera, la tormenta ahogaba sus pasos y los ecos de los disparos se desvanecían en la montaña. No podía verlo, no podía oírlo. No tenía forma de saber si Jonas seguía vivo. Y en el silencio de aquella cueva, Rachel se dio cuenta de que Dawn no le había traído más que un nuevo tipo de espera. La espera para ver si el hombre que había reclamado su vida como propia sobreviviría lo suficiente para cumplir su promesa. La cueva envolvió a Rachel, Thomas y Anna en su frío abrazo. Las paredes goteaban rocío helado y el aire era tan cortante que les quemaba los pulmones. Rachel se apoyó contra la piedra, apretando a Anna contra su pecho, mientras Thomas se acurrucaba a su lado. Los niños ahora estaban en silencio, no por estar tranquilos, sino por el agotamiento y el terror. Habían llorado hasta que sus pequeños cuerpos ya no podían más, y ahora se apoyaban contra su madre, temblando, con los ojos demasiado abiertos para niños tan pequeños. Rachel les acarició el pelo, susurrando palabras más para mantenerse cuerda que para tranquilizarlos. «Volverá, Jonas nos encontrará», lo prometió. Lo repetía una y otra vez, como si decirlo suficientes veces le diera el peso de una plegaria. Sin embargo, cada vez que las palabras salían de sus labios, la duda le carcomía el corazón. Las promesas eran frágiles, y los hombres que se adentraban en tormentas de balas rara vez regresaban. Fuera, la montaña estaba inquieta. La nieve crujía en las ramas. Los vientos de la tormenta amainaban y volvían a levantarse, y en algún lugar abajo se oían débilmente los gritos de los hombres. Los disparos habían cesado, dejando solo el fantasma de su violencia en los oídos de Rachel. El silencio podía significar muchas cosas. Podía significar que Jonas los había sacudido, o que había caído. La idea le retorció el estómago hasta casi hacerla vomitar. Thomas levantó de repente la cabeza, y su voz rompió el pesado silencio. «Mamá, ¿y si lo atrapan?» El pecho de Rachel se hundió ante la pregunta. Quería decirle la verdad, pero la verdad era una espada que no podía clavar en el corazón de su hijo. Le acarició la mejilla con una mano temblorosa, esbozando una sonrisa entre lágrimas. «Entonces luchará para volver con nosotros». Jonah no se rinde. Thomas asintió lentamente, aunque sus ojos delataban su miedo. Anna, demasiado pequeña para preguntar, pero no para sentir, hundió la cara más profundamente en el vestido de su madre, agarrando con fuerza con sus diminutos dedos. Rachel levantó la cabeza hacia la entrada de la cueva, esforzándose por escuchar cualquier sonido que indicara el regreso de Jonás. Pero lo único que oía era el aullido del viento de la montaña que barría los pinos como un coro de fantasmas. Se mordió el labio hasta sangrar, saboreando la sal y el hierro. El tiempo se alargaba. Cada latido del corazón parecía un año. Abrazó a sus hijos hasta que sus temblores se calmaron, y, por fin, sus cuerpos se desplomaron contra ella, dormidos, agotados incluso en la sombra del peligro. Solo entonces Rachel se permitió sollozar en silencio, con las lágrimas helándose en su piel y el cuerpo temblando por el peso del miedo, el dolor y la esperanza entremezclados. Jonah corría como un lobo entre los árboles, con la nieve salpicando sus botas, rifle en mano. Los gritos de los hombres le seguían, pero ahora eran menos. El resto debía de haberse dispersado,
rastreando el bosque. Se mantuvo agachado, zigzagueando entre los pinos, con el aliento empañando el aire y los músculos ardiendo por el esfuerzo. Cada paso era deliberado, sin dejar ningún patrón, ningún rastro fácil para los cazadores o los perros. Las balas lo habían perseguido, pero la montaña era su aliada. Cruzó arroyos helados, escaló crestas irregulares y dio media vuelta de una forma que solo un hombre nacido para la soledad podía lograr. Los cazadores eran audaces, pero eran forasteros allí. Su arrogancia les costaría tiempo, tiempo que él necesitaba desesperadamente. Jonás se agachó en un hueco debajo de una roca sobresaliente, encogido. Su pecho se agitaba, el sudor se congelaba contra su piel. Contó los sonidos. 2 hombres cerca, uno más lejos, quizá más detrás. Levantó el rifle y esperó. La primera sombra apareció entre los árboles, con la respiración entrecortada y el rifle en movimiento. Jonas disparó. El hombre cayó sobre la nieve, su grito silenciado por el eco de las montañas. El segundo gritó, disparando sin control, y su disparo astilló un árbol cerca del hombro de Jonas. Jonas rodó, firme, tranquilo, y su segundo disparo dio en el blanco. El silencio volvió, pesado y definitivo. Jonah apretó la mandíbula. 2 muertos más, pero el líder seguía ahí fuera y probablemente más jinetes rodeando la base de la montaña. No podía enfrentarse a todos ellos de frente, no mientras Rachel y los niños lo esperaban. Su juramento lo ataba a ellos, y los juramentos no eran palabras para Jonah. Eran la médula de sus huesos. Se adentró más en el bosque, rodeando el pino roto. Si Rachel había hecho lo que él le había dicho, estaría en la cueva, escondida. Rezó para que la hubiera escuchado. Rezó para que no se hubiera arriesgado a seguirlo. No podía quitarse de la cabeza la imagen de su rostro. La forma en que le habían temblado los labios cuando le suplicó que le prometiera que volvería. Esa imagen impulsó sus piernas más rápido de lo que el miedo jamás podría hacerlo. Rachel se despertó sobresaltada en la cueva, con el cuerpo entumecido por la fría piedra. Thomas se movió a su lado, con Anna aún dormida en sus brazos. Por un momento, no supo si había soñado los pasos o si eran reales. Pero entonces lo oyó de nuevo, la nieve crujiendo, lenta, deliberada, acercándose. Se le cortó la respiración. Apretó el rifle con más fuerza, aunque le temblaban tanto las manos que temía dejarlo caer. Acercó a los niños a ella, envolviéndolos con su cuerpo como si fuera un escudo. Rachel, susurró de repente una voz entre el viento. Su corazón se detuvo. Era la de Jonah. Se puso en pie a trompicones, casi tropezando mientras corría hacia la entrada de la cueva. Y allí estaba él, su figura emergiendo entre los árboles, los anchos hombros cubiertos de nieve, el rifle colgado a la espalda. Sus ojos encontraron los de ella al instante, y el fuego que ardía en ellos se suavizó por primera vez desde que lo había conocido. Rachel se derrumbó sobre él, sus lágrimas empapando su camisa, sus manos agarrando sus brazos como para comprobar que era de carne y hueso, y no una cruel ilusión. «¡Has vuelto!», sollozó, las palabras brotando de su pecho. Jonas la abrazó con fuerza durante un momento, con la mano apoyada en su espalda. «Di mi palabra». Thomas se abalanzó hacia adelante, lanzándose contra el costado de Jonas, e incluso Anna se movió, extendiendo sus diminutos dedos. Jonas se arrodilló brevemente, acariciando con su áspera mano el pelo de Thomas, mientras con la otra levantaba a Anna en brazos. Por un momento, solo un fugaz momento. No eran perseguidos, ni estaban destrozados, ni temblaban. Eran una familia unida no por la sangre, sino por una promesa hecha en medio de una tormenta. Pero los ojos de Jonas se endurecieron de nuevo cuando devolvió a Anna a los brazos de Rachel. No se han ido, no todos. El líder sigue ahí fuera. No va a parar. Rachel contuvo el aliento. Entonces, ¿qué hacemos? Jonas miró hacia la cresta de la montaña, con la mente ya moviéndose más rápido que sus palabras. Subimos. Un terreno más elevado nos da una oportunidad. Si te quieren, sangrarán por cada paso que den. Las piernas de Rachel casi se doblaron ante la idea de más escalada, más carrera, pero vio la determinación en el rostro de Jonas y supo que no había otra opción.
Asintió con la cabeza, abrazando a Ana con fuerza, mientras Thomas le cogía la mano libre. Jonah los sacó de la cueva y los guió a través de los pinos, siempre atento, siempre vigilante. Cada paso por la cresta era una batalla. La nieve era profunda y el aire más enrarecido. Rachel tropezaba a menudo, pero la mano de Jonah siempre estaba ahí para sostenerla. Thomas intentaba ser valiente, mordiéndose el labio hasta sangrar, negándose a quejarse, aunque sus pequeñas piernas temblaban. Ana lloriqueaba suavemente, pero Rachel le susurraba oraciones al oído para que siguiera adelante. Pasaron las horas, la montaña se hacía más empinada y los árboles más escasos. Por fin, llegaron a una cornisa, una plataforma de piedra que daba al valle. Jonah se detuvo y escudriñó el horizonte. Desde allí podía ver humo elevándose débilmente en la distancia, los restos de su cabaña. Apretó la mandíbula. Había construido esa cabaña con sus propias manos. Cada tronco representaba un año de su vida. Ahora era ceniza, otra parte de su soledad reducida a cenizas. Rachel también lo vio y se le cortó la respiración. Jonah, lo siento mucho. Él negó con la cabeza y dijo en voz baja. Solo era madera, tú y los niños, eso es lo que importa ahora. Ella abrió los labios, pero no dijo nada. La verdad de sus palabras se le clavó en el pecho como un carbón ardiente, calentándola incluso mientras el viento frío la atravesaba. De repente, un sonido los paralizó a todos. El sonido de cascos, lejano pero cada vez más cercano. Jonas agarró a Rachel del brazo y la empujó contra la piedra. Quédate agachada, no te muevas. Los jinetes aparecieron abajo, pequeñas figuras contra la nieve, pero cada vez más cerca. La voz del líder se elevó por encima del viento, furiosa, burlona. No podéis esconderos para siempre. Saludad. La mujer es nuestra. Los niños también. Tú solo eres un hombre que se interpone en nuestro camino. Jonas levantó su rifle, entrecerrando los ojos. Su voz resonó por la cresta, afilada como una espada. Entonces, venida por ellos. Los jinetes se detuvieron, con los caballos piazando. El líder se inclinó hacia adelante, con el rostro oculto por su sombrero. Durante un largo momento, se hizo el silencio. La propia montaña contenía la respiración. Entonces, el líder levantó una mano y los hombres comenzaron a subir. Rachel se aferró a la ropa de Thomas y Ana, con el cuerpo temblando. Jonas se agachó, con el rifle firme y la mandíbula apretada. Esto ya no era un asedio. Era un ajuste de cuentas, y la montaña decidiría quién salía con vida. La cornisa era estrecha, la roca afilada bajo los pies, y el viento los azotaba como si la propia montaña quisiera empujarlos al abismo. Jonas se agachó, con el rifle apretado contra el hombro y la mirada fija en los jinetes que ahora desmontaban para escalar. Cada hombre se movía con determinación, extendiéndose para flanquear, y sus voces se elevaban en risas que subían por la cresta como el aullido de los lobos. Sus piernas obedecían incluso cuando su corazón gritaba. Trepó por las rocas, arrastrando a Thomas y Ana, que se aferraban a su cuello. Las piedras le rasgaban la falda y las rodillas, pero no le importaba. Cada paso era una batalla, pero siguió subiendo. Jonas les cubría con fuego. Las balas impactaban en la piedra a su alrededor, lanzando chispas, pero Jonas no vaciló. Recargó, disparó, se movió, protegiendo con su cuerpo a las pequeñas figuras que trepaban por encima. Él subió el último, con las botas resbalando sobre el hielo y los músculos tensos, pero al fin se subió junto a ellos. La repisa era estrecha, con un precipicio a un lado y la pared de piedra presionándoles la espalda. Rachel se derrumbó contra ella, abrazando a sus hijos, que tosían por el humo que aún se elevaba abajo. Jonas se agachó delante, con el rifle listo y los ojos escudriñando el terreno. Los hombres gritaban abajo, con las antorchas ahora encendidas. El humo se hacía más espeso. La mente de Jonas se aceleró. Estaban atrapados. Si el fuego subía más, no tendrían a dónde huir. La voz de Rachel se quebró entre el humo. Jonas, ¿y si nos alcanzan? Sus ojos no se apartaron de la cresta de abajo. Entonces lucharemos. Sus sollozos se interrumpieron, su frente se apoyó contra su hombro
y sus lágrimas empaparon su abrigo. No podemos ganar. Jonas finalmente se volvió, le agarró la barbilla con la mano y la obligó a mirarle a los ojos. Su mirada era feroz, inflexible. Rachel, mírame. No vamos a morir aquí. ¿Me oyes? Tú y esos niños vais a salir de esta montaña porque yo lo digo. Se le cortó la respiración y su corazón latía con fuerza ante sus palabras. Asintió con la cabeza, aunque el miedo aún la atenazaba. Se aferró con más fuerza a Anna, besó el pelo de Thomas y susurró una plegaria mientras su cuerpo temblaba. La primera cabeza apareció sobre la cresta, con los ojos desorbitados y el rifle en alto. Jonah disparó, el cuerpo cayó hacia atrás y la sangre manchó la nieve. Otro le siguió. Jonas volvió a disparar. El eco de los disparos sacudió la montaña. Los gritos se mezclaban con la tormenta. Pero seguían subiendo, seguían llegando. Y entonces el rifle de Jonas volvió a quedarse sin balas. Lo dejó caer y sacó el hacha de su cinturón. Sus ojos ardían con fuego mientras se ponía de pie, bloqueando el estrecho camino con su cuerpo. «Quedaos detrás de mí», gruñó. El corazón de Rachel se detuvo al verlo enfrentarse a la marea, un hombre contra muchos. Los niños lloriqueaban, aferrándose a ella, con sus pequeños cuerpos temblando. Jonah levantó el hacha, con el rostro impasible. La voz del líder se alzó abajo, llena de triunfo. «Ahora cae. Cogedlo». Las botas golpeaban contra las rocas, las sombras trepaban rápidamente, los rifles brillaban, los cuchillos destellaban. El humo quemaba la garganta de Rachel. El fuego crepitaba abajo y la muerte se acercaba cada segundo más. Jonah rugió, su voz sacudió la cresta y resonó por toda la montaña. «Nunca los tocaréis, no mientras yo respire». Los sollozos de Rachel se convirtieron en un grito cuando el primer hombre se abalanzó sobre el saliente, con la hoja destellando. Jonah se abalanzó, el acero se clavó en la carne y la montaña estalló en caos. Y mientras la batalla se libraba en ese estrecho saliente, Rachel se dio cuenta de la verdad que se había ido gestando desde la primera vez que llamaron a la puerta de su cabaña. Jonah no solo los había acogido, les había dado su vida. El acero chocó contra el hueso. Jonah clavó su hacha en el hombro del primer hombre con tal fuerza que el grito resonó en la montaña y en todo el valle. La sangre salpicó la repisa de piedra. El hombre se derrumbó, pero otro ya se estaba arrastrando detrás de él, con furia en los ojos y la espada en la mano. Jonás no dudó. Se giró con la fluidez del instinto y golpeó con la culata del arma la cara del segundo hombre, haciéndolo caer hacia atrás, en la trayectoria de otro que subía detrás. La cornisa se convirtió en un cuello de botella de cuerpos y rabia. Rachel se agachó detrás de un saliente rocoso irregular, agarrando con fuerza a Anna y Thomas, protegiéndolos con sus brazos como si pudiera ocultarlos de la carnicería que estallaba a pocos metros de distancia. Todo su cuerpo temblaba, las lágrimas le corrían por las mejillas, pero sus manos agarraban con fuerza el rifle que Jonas le había dado, temblorosas pero preparadas. Nunca había imaginado un momento como este. Sus hijos acurrucados al borde de un acantilado. Un hombre al que apenas conocía derramando sangre para mantenerlos con vida. La muerte trepando por la roca. Y Jonas seguía en pie. El líder finalmente apareció, trepando con fría calculadora mientras sus hombres morían ante él. Su abrigo ondeaba detrás de él como las alas de un depredador. Llevaba el rifle colgado a la espalda. No lo necesitaba. Sus ojos estaban fijos en los de Jonah con un odio ardiente. «Me has causado suficientes problemas, hombre de la montaña», gruñó. «Me has costado buenos hombres». Jonah se volvió para mirarlo. Tenía la frente manchada de sangre, un profundo corte sobre una ceja, y su aliento era pesado en el aire gélido. «Has decidido perseguir a una mujer y a 2 niños en medio de una tormenta en la montaña. Eso me dice qué tipo de hombres has perdido». Los labios del líder se curvaron. «Ella es mía. He pagado por ella. Huyó antes de que cobrara. Ahora la voy a llevar, y si sigues respirando cuando lo haga, te sacaré los ojos». Rachel jadeó detrás de la roca. Nunca le había oído decir eso en voz alta.
Nunca pensó que lo haría, pero oírlo de su boca le revolvió el estómago. Abrazó a sus hijos con más fuerza, con voz susurrante. Que Dios le ayude. Jonas se interpuso entre el hombre y la familia que tenía detrás, levantando el hacha. Su voz era tranquila, pero cada palabra sonaba como un trueno. No te llevarás nada más que tu último aliento. Y entonces el líder cargó. Chocaron entre sí con el peso de dos toros colisionando. El hacha de Jonas chocó contra la espada del hombre, saltando chispas. Tropezaron a lo largo de la estrecha cornisa, con las botas resbalando sobre la nieve suelta, los cuerpos luchando por el dominio. Jonas le dio un brutal codazo en la mandíbula al hombre, pero el líder se retorció y clavó su espada en las costillas de Jonas. Jonas se giró en el último segundo. El cuchillo le cortó el costado en lugar de perforarlo profundamente. La sangre empapó su camisa al instante. Gruñó, el dolor era agudo, pero no lo detuvo. Se lanzó hacia adelante, levantando el hacha. El líder se esquivó y le dio un puñetazo en el costado herido a Jonas. Jonas se tambaleó, pero no cayó. Había pasado por cosas peores. No iba a caer ahora. Rachel se levantó detrás de la roca, con el rifle temblando en sus manos. Thomas se aferraba a su falda, y Anna sollozaba en silencio contra su pierna. Ella podía ver la sangre de Jonas, ver al hombre que le había quitado todo empujándolo contra el borde del acantilado. Y entonces Jonas perdió el equilibrio. La espada del líder se abalanzó hacia abajo, alcanzando la rodilla de Jonas. Este se dobló, con una pierna colapsada. El hombre se acercó con una sonrisa cruel, levantando la espada para dar el golpe final. Rachel gritó. Jonas lo oyó, no con sus oídos, sino con su alma. Ese grito atravesó la niebla del dolor, la rabia, la sangre. No pensó. Se movió. Se dejó caer hacia atrás y rodó hacia un lado justo cuando la espada se abalanzaba sobre él. El hombre perdió el equilibrio. Jonas se levantó con un hacha, no en alto, sino en bajo, y la blandió hacia arriba, hacia el costado del hombre, con un rugido. El grito del líder rasgó la ladera de la montaña mientras tropezaba hacia atrás, agarrándose las costillas. La sangre brotaba de la herida, manchando la nieve. Se giró, tratando de huir por la cornisa, pero Jonas lo siguió. Con un último impulso, Jonas golpeó con el hombro la espalda del hombre, haciendo que ambos se estrellaran contra el borde. El hombre chilló mientras sus pies resbalaban por el acantilado. Se agarró a cualquier cosa. La nieve sacudió el abrigo de Jonas, pero este se zafó. El líder cayó. Su grito resonó largo y horrible hasta que terminó en un silencio brutal. Jonas se quedó allí jadeando, con la sangre empapando su camisa y goteando en la nieve. Sus rodillas temblaban, con una mano presionada contra su costado. Rachel dejó caer el rifle y corrió hacia él. ¡Jonas!, gritó, con las manos sujetándole el pecho antes de que pudiera caer. Jonas, estás sangrando. ¡Oh, Dios! Él la miró. Su expresión se suavizó. ¿Estás bien? Ella asintió entre sollozos. Los niños están a salvo, pero tú... Yo sigo aquí, dijo él con voz ronca, presionando con más fuerza su costado. El tiempo suficiente. Rachel se volvió hacia Thomas. Cariño, ayúdame a encontrar un paño, cualquier cosa. El niño corrió hacia la bolsa que ella llevaba, sacó un chal y regresó. Rachel lo presionó contra la herida de Jonas, atándolo con fuerza. Él siseó, pero no se apartó. Las lágrimas de Rachel cayeron sobre su pecho. Deberías haber huido. No tenías por qué quedarte y luchar por nosotros. Él sonrió débilmente, con sangre en los labios. Llamaste a mi puerta. Me pediste que te protegiera. Podías haber dicho que no. No quise. Ella se inclinó y le besó la frente, con los labios temblorosos. No vas a morir, hoy no. No después de todo esto. Él se rió débilmente. Esposa mandona. Ella sonrió entre lágrimas. Tú mismo lo dijiste, ¿recuerdas? Me convertiste en tu esposa. Eso significa que ahora eres mío. No puedes irte. Él asintió lentamente, dejando que ella lo ayudara a sentarse. Los niños corrieron hacia él, aferrándose a él,
empapando su abrigo con lágrimas. Les puso una mano en la cabeza a cada uno y los atrajo hacia él. «Estoy bien», les susurró. «Ahora estáis bien. Vamos a estar bien». Tardaron horas en bajar de la montaña. Jonas se movía lentamente, apoyado en Rachel y Thomas, con el costado vendado y pisando con cuidado. Los otros jinetes habían huido cuando cayó su líder, cobardes que seguían a los fuertes y se dispersaban cuando estos caían. Rachel los guió hasta los restos de la cabaña. Se había quemado, sí, pero la tormenta había apagado la mayor parte del fuego. Una esquina aún se mantenía en pie, con un trozo del techo hundido. Jonas se sentó allí, con los niños acurrucados contra él y Rachel descansando a su lado. La cabaña se podía reconstruir, las heridas se podían curar y la familia, porque eso es lo que eran ahora realmente, había sobrevivido a la montaña, al fuego, a los hombres y al miedo. Jonas miró a Rachel mientras el sol salía por la cresta. La luz dorada se filtraba a través de las paredes en ruinas. «No te irás a ningún sitio, ¿verdad?», le preguntó en voz baja. Ella se inclinó hacia él. «No, a menos que me lleves en brazos». Él sonrió con ironía, haciendo un gesto de dolor. «Puede que tenga que esperar unos días para eso». Ella se rió entre lágrimas. Ana se movió en su regazo. Thomas miró a Jonas con los ojos muy abiertos. «¿De verdad eres nuestro papá ahora?». Jonas no respondió al principio. Los atrajo a ambos hacia sí. «Lo soy si queréis que lo sea». Thomas asintió sin dudar. «Yo quiero». Ana susurró. «Yo también». Rachel apretó la mano de Jonas sobre la suya. «Yo también». Y por primera vez en años, el hombre de la montaña que había vivido solo en silencio, que una vez había cerrado su puerta al mundo, echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y sintió que pertenecía a ese lugar.